Ok, Dios bendiga la vida de las personas que van a mirar esta enseñanza. Espero en Dios, y mi oración a Dios es que pueda servir de edificación para su fe, para su vida espiritual y las de su familia. Hemos tomado como base Lucas capítulo 11, versículo 1. Entonces, hermano, pues vamos a seguir estudiando. Estamos estudiando los días martes la serie Verdaderos Discípulos. Estamos estudiando cómo ser un verdadero discípulo de Jesús, hermano. Hemos estado estudiando lo que tiene que ver con la vida de oración del discípulo, la vida de oración. La oración es vital en la vida del creyente. Es de suma importancia. Hace tiempo atrás, hace algunos meses, cuando yo les predicaba acerca de la oración, yo les decía que en una ocasión leía un libro, un pastor que decía que la oración era tan importante como la respiración en el cuerpo físico, hermano. Es decir, usted necesita respirar para estar con vida, para mantenerse con vida. Usted necesita respirar. Si usted se aguanta la respiración, pues usted va a tener problemas de salud, problemas físicos. Entonces, de la misma manera, si nosotros dejamos de orar, mientras más dejemos de orar, pues espiritualmente nos vamos muriendo, hermano. Eso se lo puedo garantizar, se lo puedo decir. Mientras más dejamos de orar, entonces nos vamos debilitando espiritualmente. La carne, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos van tomando más fuerza, hermano, sobre lo espiritual, sobre lo que el Espíritu de Dios, sobre lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. Y cuando menos venimos a acordar, ya la carne totalmente nos domina, hermano. Pero si usted se mantiene en oración, entonces ahí el Señor lo va a ir ayudando, hermano. Entonces estamos viendo la vida de oración del discípulo, pero hoy les quiero hablar, ya que hace 8 días hablábamos de orando en el nombre de Jesús. Hoy les voy a hablar de orando con los santos. De eso vamos a hablar el día de hoy, orando con los santos. Ahora bien, yo sé que probablemente a ustedes no les necesito hacer esta aclaración, pero quizás haya, aunque sea una vida de una persona que mire este video. Voy a hablarles de orando con los santos, mas no orando a los santos. Quiero hacer esa aclaración. Repito, quizás ustedes ya no la necesitan. El día de hoy les voy a hablar, hermano, de la importancia que la Biblia le da en lo que tiene que ver en la vida de oración de un discípulo, de orar con otros cristianos, orar con los santos. No orar a los santos. Ahora muchas personas le oran supuestamente a los que llaman santos, ¿verdad? Que la iglesia tradicional de Roma, la iglesia de Roma, supuestamente ha canonizado a ciertas personas, mas sin embargo la Biblia nos enseña que el único que hace santos a las personas no es la iglesia, no es un hombre. Quien hace santo a las personas es Dios, hermano. La Biblia nos dice que todos aquellos los que hemos creído en Jesús, quienes nos hemos arrepentido, hemos sido hechos santos por Dios. En otras palabras, si usted ha creído, si usted se ha arrepentido, si usted ha puesto su fe en Jesús, la Biblia lo llama santo. La Biblia nos llama santos de Dios, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de orando con los santos. Aunque la Biblia, hermano, nos habla que cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? Ok, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, sabemos que la palabra de Dios nos enseña que es sumamente importante que usted tenga una relación personal con Dios. Es decir, que usted, hermano, practique una vida de oración, por así decirlo, privada, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, en lo secreto. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga, gracias. Hemos leído esos pasajes donde Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada a la puerta, ora en lo secreto, ¿verdad? O sea, no nos queda duda de eso, de que cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos,
tenemos que tener o practicar una vida de oración, hermano. Cultivar esa relación personal con Dios, entre usted y Dios. Mire, hay cosas que usted no puede hacer por mí y hay cosas que yo no puedo hacer por usted. Hay cosas que usted tiene que hacer por usted mismo. Usted tiene que cultivar su relación con Dios. Ahora, yo en mis oraciones, yo puedo orar por usted. Yo le puedo pedir a Dios que bendiga su vida, que lo ayude en sus problemas, en sus necesidades, y incluso pues la Biblia manda eso, hermano. Mas sin embargo, a pesar de ello, cada uno de nosotros debemos de cultivar, de cuidar nuestra relación con Dios. Ahora bien, si nosotros decimos amar a Dios, porque les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? No tenga temor, dígalo, ¿verdad? Así como nuestro hermano, así con seguridad. Si nosotros decimos amar a Dios, se supone que cuando usted ama a alguien, usted quiere pasar tiempo con ese alguien. Usted quiere hablar con ese alguien, ¿cierto o no? Por ejemplo, hablando aquí humanamente, en las relaciones humanas, cuando usted ama a alguien, usted muestra interés en convivir, pasar tiempo y hablar con esa persona, ¿verdad? Entonces, si decimos que amamos a Dios, obviamente, hermano, debemos demostrar ese interés de querer hablar con Dios. Entonces, pero eso queda claro, hermano, de eso no hay duda. Pero hoy le voy a hablar de la importancia que la Biblia también nos da, de que debemos de orar con los demás. Ahora, escuche bien. No estoy diciendo que debemos de orar por los demás. O sea, eso sí lo debemos de hacer. Orar por los demás. Yo orar por usted, usted orar por mí. Orar por las demás personas, por los hermanos en la fe. Orar por la familia, etcétera. Pero estoy hablando de orar con los santos. Orar con los hermanos. O sea, orar juntos, pues, hermano, para que me entienda. Vamos a mirar lo que la Biblia habla referente a ese tema. Ahora, escuche bien, hermano. Vamos a aprender de la palabra de Dios lo que la Biblia nos va enseñando, pero ojalá usted y yo y todos juntos, hermano, le prestemos atención a esto en este sentido, que mire, de nada nos sirve, no solamente en el tema del día de hoy, sino en los temas pasados y en los que Dios nos permita en un futuro compartir. De nada nos sirve únicamente aprender, pero no hacer. Porque mire, si no hacemos, lo único que estamos haciendo es llenar de información nuestra mente, hermano. Es decir, estamos aprendiendo cosas. Eso es bueno, es necesario. Para poder hacer la voluntad de Dios, primero necesito conocerla, ¿verdad? Entonces, primero necesito conocer en mi mente, llenar mi mente con la información, con lo que Dios ha dicho. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice, entonces eso es lo único que estamos haciendo. Estamos llenando nuestra mente de información y Dios no quiere eso, hermano. Entonces, hoy vamos a aprender de orando con los santos, hermano. Vamos a mirar qué importancia tiene. Ahora bien, quiero leerles un pasaje que ya se los he leído en otras ocasiones. Se los voy a leer ahorita nuevamente. Quiero comenzar con eso. En la carta de el apóstol Pablo, hermano, a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, dice así, hermano. Entonces, lo primero que tenemos que entender de este tema, la vida de oración del discípulo orando con los santos, lo primero que usted tiene que entender es que desde el momento que usted se convirtió al cristianismo, desde el momento que usted se hizo cristiano, usted debe de entender que ahora somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios, hermano. Dice Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, note, y miembros de la familia de Dios. Dice Pablo, ya no eres un extranjero. Dice el apóstol, ahora ustedes los que han creído, ustedes que han puesto su fe en Jesús, dice, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Entonces, desde el momento que usted y yo creímos en Cristo, debemos de entender que ahora somos parte de la familia de la fe. Es decir, ahora tenemos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, personas que aunque no sean nuestros familiares debido a los lazos sanguíneos, pero por causa de la fe que nos es común a todos los cristianos, por la fe que nos es común a todos los creyentes, esa fe que tenemos es una misma fe, servimos a un mismo Señor, hermanos, somos bautizados con un mismo Espíritu. Debemos de entender que ahora somos parte de una familia. Es decir, hermano, por ejemplo, cuando nos saludamos entre nosotros y nos decimos Dios te bendiga, hermano, o hermano, ¿cómo le va? La palabra hermano no debería de ser solamente un dicho, solamente por decirnos hermano o hermana, sino que es verdaderamente lo que somos ahora en la fe. Quizás no por lazos sanguíneos, pero sí somos ahora miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa esto o qué implica entonces esto? Esto implica, hermano, que ahora cuando usted ore, porque es de lo que estamos hablando, la oración, ahora, hermano, usted debe de entender que las mismas necesidades que usted tiene, probablemente por las cuales quizás ora, usted y yo debemos de entender que hay más personas en la familia de la fe, en la familia de Dios, que probablemente tengan exactamente las mismas necesidades que usted o que yo, o quizás peores, y que por lo tanto a la hora de orar no podemos orar únicamente pensando en nuestras propias necesidades, hermano, porque somos una familia. Y se supone, por ejemplo, voy a hablar terrenalmente, humanamente, se supone que en una familia, hablando en términos humanos, se supone que en la familia tiene que haber ese amor mutuo, ¿sí o no? Esa preocupación mutua, ¿verdad que sí? El hermano se preocupa por su hermano, por la hermana, se preocupan mutuamente, ¿verdad que sí? Se supone que así debe ser en la familia, humanamente hablando. Bueno, pues si humanamente o en la familia, hablando terrenalmente, es así, ¿cuánto más, hermano, en la familia de la fe? ¿Cuánto más en la familia de Dios? Porque imagínense, hermano, todos los que hemos creído en Jesús, un día vamos a estar juntos por toda la eternidad con el Señor. Entonces, debemos de comenzar a entender esto, de decir, no solamente voy a orar yo solo por mis necesidades, por lo que yo ocupo, lo que yo quiero o por lo que yo necesito, sino debemos de mentalizarnos y decir, yo tengo una familia en la fe. Yo tengo personas, hermanos en Cristo, que tienen necesidades, personas por las cuales debo de orar por ellos, pero también debo de orar con ellos. Debo de orar juntamente con ellos, hermano. Entonces eso es lo primero, somos parte de la familia de Dios. Pero vamos a mirar algo más, hermano. Ahora, por favor, ese sí búsquelo por favor en su Biblia. Vaya a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, hermano. ¿Por qué es importante, hermano, orar con otros cristianos? ¿Por qué es importante? Mateo 26, verso 36. ¿Por qué es importante orar con otros cristianos? Yo le digo, ¿por qué? Porque en momentos de dificultad, escuche esto, en momentos de dificultad, todos necesitamos ser arropados en la oración con otros cristianos y recibir ayuda y apoyo. En momentos de dificultad, todos, hermano. Aquí no hay que alguien diga, no, yo no ocupo de nadie, yo me las arreglo solo. Eso no existe o no debería existir en el cristianismo. Dios nunca ha tratado, su plan no es llamar a los llaneros solitarios, cristianos solitarios, de yo con mis problemas, con mis asuntos, yo. No, hermano. En momentos de dificultad todos necesitamos ser arropados en oración.
orar junto con otros cristianos y recibir esa ayuda y ese apoyo. Mateo 26, hermano, 36. ¿Está conmigo ahí? Vamos a leer juntos estos pasajes y quiero que meditemos, hermano, porque yo les voy a mostrar aquí cómo Jesús, escuchen bien, Jesús, siendo quien Él es, cuando Él estuvo aquí, Él necesitó del apoyo de sus discípulos, que en un momento difícil, Él les pidió que le ayudaran orando, que oraran con Él, hermano. Vamos a leer, hermano, Mateo 26, 36, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, dice así, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, ¿cómo estaba Jesús en esos momentos de su vida, hermano? Triste y angustiado en gran manera. Es decir, humanamente un momento muy difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pensemos por un momento, hermano, cómo estaban, hermano, las emociones en nuestro Señor Jesucristo. Les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quédense despiertos conmigo. Quiero que estén aquí, les dice Jesús. Porque Jesús sabía lo que se le venía, hermano. Estaba a punto de ser arrestado, iba a ser maltratado, iba a ser humillado. Él sabía que le esperaba algo feo y le dice, no a los 12, pero dice que tomó a 3 de ellos y les dice: quiero que ustedes se queden aquí conmigo. Miren, estoy muy triste, quédense aquí conmigo. Ahora, escucha bien, quiero que vayamos entendiendo que es Jesús quien aquí nos relata que necesitó, hermano, de que humanamente 3 de sus discípulos estuvieran ahí presentes, hermano. En ese momento, y le digo: quiero que ustedes estén aquí conmigo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el versículo, hermano, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira, Jesús comenzó a orar. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo estaban los discípulos? Bien parqueados, bien estacionados, hermano, durmiendo. Y dijo a Pedro, note, hermano, vamos a decirlo así, como un reproche, hermano, que Jesús le hizo a sus 3 discípulos. Les dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús les dice: no han podido estar en mi momento difícil, en ese momento de gran angustia para mi vida. No han podido estar conmigo aquí apoyándome. No han podido estar orando conmigo en este gran momento difícil en mi vida. Les dice el verso 41, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, hermano, vemos cómo Jesús, siendo Jesús, en un momento muy difícil en su vida, hablando humanamente, le pidió a 3 de sus discípulos que estuvieran presentes allí con él
y que oraran con él, hermano. Que lo apoyaran con sus oraciones. Lamentablemente, hermano, los discípulos se quedaron dormidos porque dice que sus ojos estaban cansados de sueño, estaban cargados de sueño, hermano, y ellos no pudieron orar, hermano. Y vemos que Jesús, si somos sinceros, Jesús se sintió mal. Porque la primera vez cuando regresa se los reprocha con una pregunta y le dice: así que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Como si Jesús les hubiera dicho: yo necesitaba su apoyo moral, que estuvieran ahí, que estuvieran orando juntamente conmigo, porque Jesús dice que estaban tristes y estaba muy angustiado. Entonces, ¿por qué es importante orar con los santos, orar con otros cristianos? Porque en momentos difíciles, hermano, de dificultad, todos necesitamos ser arropados con otros cristianos, recibir ayuda, apoyo, hermano. Ahora, tenemos que entender, hermano, que no basta, aunque lo debemos de hacer, pero no basta con a veces decir: hermano, pues yo voy a orar desde mi casa por usted. Ahora, yo entiendo que hay ocasiones, hay situaciones en las cuales probablemente no vamos a poder reunirnos físicamente, hermano. ¿Verdad? Va a haber situaciones, va a haber circunstancias en las cuales solamente lo único que va a quedar es, desde el lugar donde nos encontramos, hacer una oración por un hermano, por una hermana que esté pasando una necesidad. Pero hay otros momentos en los cuales es bueno, hermano, es importante, es vital, hermano, que sí haya esa reunión, esa comunión física, hermano, entre los hermanos, y que oremos juntamente, hermano. Porque todos pasamos por momentos de dificultad. Y cuando alguien tiene una dificultad, hermano, al estar ahí, le estamos diciendo a la persona: yo estoy aquí para apoyarte. Uno se siente apoyado, hermano, cuando tú estás pasando momentos difíciles y la persona físicamente está ahí. Uno siente ese apoyo. Pero no nomás es reunirse para decir: pues ya vine y aquí estoy. No, sino que decir: voy a orar juntamente contigo. Es una manera de apoyarnos mutuamente. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de Dios también nos dice, dele hacia adelante, a 1 Corintios capítulo 12, la palabra de Dios nos dice que no solamente somos una familia, debemos de entender que todos necesitamos ser arropados en momentos de dificultad, sino que 1 Corintios 12, 26, capítulo 12, verso 26, nos dice, hermano, que somos un mismo cuerpo, y que cuando un miembro del cuerpo padece o sufre, todos nos debemos de doler con él. Busque por favor 1 Corintios 12, 26. Ahora, ¿alguna vez a usted le ha pasado esto? Que por ejemplo está en su casa cómodo, quizás está descalzo, y sin poner cuidado, usted pega con el dedo chiquito del pie, ya sea en la pata de la cama o del ropero. ¿Le ha pasado a usted hacer esos tipos de golpes? Mire, a mí me ha pasado muchas veces, y yo no sé si a usted le pasa así, pero cuando uno hace esos golpes, al menos yo siento que, o sea, como que el golpe va hasta la cabeza, o sea, todo el cuerpo se duele, hermano. Fíjese, usted se está golpeando un dedo, pero todo el cuerpo resiente cuando un solo miembro del cuerpo fue lastimado. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 26, hermano, dice así. ¿Está conmigo ahí? Dice, aquí Pablo está explicando que somos un cuerpo, hermano. Dice, de manera que si un miembro padece o sufre, todos los miembros se duelen con él. Si nota eso, ¿verdad? Dice que si un miembro está sufriendo, todos los demás miembros se deben doler con él. Es decir, que debemos de orar juntos, hermano, aun cuando probablemente a usted o a mí todo nos esté yendo bien. Porque hay temporadas, hermano, en la vida en la que, pues, gracias a Dios, la salud está bien.
en la economía estamos bien, en el matrimonio estamos bien, hermano, y pues en esos momentos sí oramos, no digo que no vamos a orar, oramos, pero está todo bajo control, por así decirlo. Pero debemos de entender, hermano, que va a haber ocasiones en las cuales probablemente nosotros esté todo bien, pero alguien, un miembro de la familia de Dios, esté padeciendo o esté sufriendo, y de acuerdo a este versículo dice que si un miembro sufre, todos los demás miembros debemos de dolernos o identificarnos con el dolor de esa persona, identificarnos con el sufrimiento de esa persona, y eso nos debería de llevar, vuelvo a repetir, a orar junto con la persona, a orar juntos como hermanos, que aunque en ese momento todo esté bajo control en nuestras vidas, pero sí, vamos a orar juntos, porque lo que le está pasando a mi hermano, lo que le está pasando a mi hermana en la fe, me afecta a mí, me duele a mí. Su sufrimiento tiene que ser mi sufrimiento, y por lo tanto yo voy a estar ahí para él, para ella, y voy a elevar petición por él o por ella. Entonces dice el versículo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y por otro lado también dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y dice, y son miembros cada uno en particular. Por eso, hermano, es importante que oremos junto con los demás hermanos, porque en momentos de dificultad todos necesitamos ser arropados, hermano, en oración con otros cristianos, con otros hermanos, que podamos reunirnos todos juntos, y que si alguien dice, hermano, yo tengo esta necesidad, yo estoy pasando este problema, que los demás le pudiéramos decir, aquí estamos con usted, hermano, hermana, aquí estamos, y vamos a elevar una oración en favor de su necesidad de usted. Pues recuérdense, somos una familia ya, somos un mismo cuerpo, mis amados hermanos. Y como les decía, orar junto a otros cristianos en momentos difíciles es mostrar apoyo. Es mostrarle apoyo a quien padece, a quien sufre. Orar, hermano, junto con los demás cristianos o junto con otros cristianos cuando ellos están en necesidad, es identificarnos con su dolor de ellos, con su sufrimiento de ellos. Entonces vemos cómo Jesús mismo, ahora yo les pregunto, hermano, si Jesús necesitó en momentos difíciles decirle a varios de sus discípulos, por favor quédense aquí conmigo y oren, ayúdenme con sus oraciones, humanamente lo necesitó. Yo les pregunto, si Jesús necesitó eso, les pregunto, ¿no lo necesitaremos con mayor razón usted y yo? ¿Qué me dice usted? Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Vamos a necesitar eso. Pero vamos a mirar otra razón también, hermano, del por qué es importante orar con otros cristianos, hermano, de acuerdo a la Biblia. Busque conmigo Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, verso 19. De acuerdo a este pasaje, hermano, es importante que oremos con otros cristianos, que oremos junto con los hermanos de la fe, porque de acuerdo a este pasaje Jesús nos promete que si oramos en común acuerdo recibiremos una respuesta del Padre. Mateo capítulo 18, verso 19, hermano. Y por favor, cuando lo encuentre me dice amén. Note aquí Jesús nos dice que incluso bastaré con dos personas que se pongan de acuerdo, mutuo acuerdo en una petición, o sea, en una necesidad, que dos personas estén de acuerdo en una necesidad. Y Jesús nos dice, vamos a leerlo, Mateo 18, 19, dice así: otra vez os digo, está hablando Jesús a sus discípulos, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces note cómo Jesús aquí no está hablando de orar a solas, sino dice, con que te pongas de acuerdo incluso con otro hermano, con otro creyente, con otro cristiano, que se pusieran de acuerdo en la tierra. Ahora, este acerca de cualquier cosa, yo sé que usted entiende, hermano. Jesús está hablando a cristianos, ¿verdad? Con mente renovada. Cuando dice que pidieran cualquier cosa, no está hablando de pedir, hermano, cosas banales, cosas vanas, cosas que no van, hermano. Está hablando con cristianos, con personas que tienen su mente renovada. Un cristiano con una mente renovada no va a pedir por mundanalidades, hermano. No va a pedir por esas cosas. Pero aquí vemos nuevamente cómo Jesús promete que si nos unimos en oración, en mutuo acuerdo con otros cristianos, recibiremos una respuesta. Ahora bien, yo los voy a llevar a varios pasajes de la Biblia, del libro de los Hechos. Quiero que mantenga su Biblia abierta. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos a mirar la vida de los primeros cristianos y vamos a mirar cómo esta palabra que Jesús les dio, que si se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, aunque fueran dos cristianos, Jesús dijo, algo va a pasar, una respuesta va a venir de parte de Dios. Busca, hermano, el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a mirar varios pasajes, hermano. Ahora bien, yo he escuchado mucho, hermano, que los cristianos dicen, pues nosotros quisiéramos ver los milagros que están escritos en la iglesia, en el libro de los Hechos, que dice la Biblia que con la pura sombra de Pedro sanaban los enfermos, que con que Pedro pasara y la sombra tocara a los enfermos o a los endemoniados, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. Y muchos dicen, yo quisiera que pasaran esas cosas, pero la pregunta más bien es, hermano, ¿estamos siguiendo el ejemplo de cómo vivía la iglesia de acuerdo al libro de los Hechos? Porque no nomás es decir, yo quiero ver lo que ellos vieron, sino debemos de decir, estamos viviendo como ellos también vivían. Entonces, note bien, Hechos capítulo 2, versículo 1, hermano. ¿Está conmigo ahí? Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos juntos, ¿verdad? Estaban unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, en el contexto, hermano, dice la palabra de Dios que después de que Jesús resucita, por 40 días, hermano, les estuvo enseñando un poco más acerca del reino de Dios. Durante 40 días, antes de Jesús ascender, de ser llevado al cielo, les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, es decir, en el día 50, esto significa que si Jesús estuvo 40 días y para el día de Pentecostés, hermano, son 50 días, quiere decir que pasaron 10 días en que 120 personas estaban en el aposento alto, estaban en un lugar, 10 días orando, hermano, juntos. Ahora, note algo interesante, dice que estaban en ese aposento durante 10 días seguidos, juntos, en el mismo lugar, pidiendo todos la misma cosa, hermano. Ahora, no era que cada quien estaba en su casa, no era como que dijeron, bueno, Jesús dice que esperemos la promesa del Padre, tú vete a tu casa, yo me voy a la mía, tú vete a tus quehaceres, yo voy a los míos y a ver qué sucede. No, ellos se quedaron ahí, hermano, en ese lugar. Ahora no significa que quizás no hacían otras cosas, pero volvían ahí y ahí permanecieron durante 10 días unánimes, pidiendo la misma cosa, hermano, que el Padre enviara su promesa. Y los versículos que leímos dice que después de esos 10 días, en el día de Pentecostés, hermano, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero yo quiero resaltar cómo la iglesia estuvo ahí, hermano. Ahora usted se imagina que los que estamos aquí no necesitamos ser 120. Ahora si fuéramos 120 o más, pues también. Pero lo que yo le quiero decir, se imagina que dijéramos, hermano, vamos a estar orando por una misma petición hasta el día que Dios responda.
Me pregunto. Yo solo pregunto, ¿verdad? Ahora, por eso es lo que le digo, o sea, yo he oído mucho, decimos, es que yo quisiera ver esas cosas, pero hacemos lo que ellos estaban dispuestos a hacer. Y a veces decimos, no, pues, no vamos a mirar entonces. No podemos ver, hermanos, si no hacemos ese esfuerzo. Pero vamos a mirar otra porción más, hermano. Ahí mismo, Hechos capítulo 2, versículo 41, hermano. Ahí mismo, en el capítulo 2, verso 41, después de que son llenos con el Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica su primer sermón, se convierte en 3,000 personas, y me llama la atención que en el verso 41 y 42 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, los bautizan, hermano, y ellos continúan aprendiendo, dice, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué cosa, hermano, perseveraban los nuevos convertidos? En las oraciones. Es decir, los apóstoles se preocuparon por enseñarles la doctrina, o sea, la enseñanza, el que tuvieran comunión unos con otros. Aquí el partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, y dice, y les enseñaron a que perseveraran en las oraciones. Aquí las oraciones se refiere a que cuando se reunían juntos a orar. Juntos a orar. Y eso es algo de lo que más le cuesta hoy a la iglesia. Ahora, le hablo de la iglesia en general. De veritas. Mire, que se hagan los conciertos cristianos, yo no voy a decir que son malos nada, pero mire los conciertos cómo están de llenos, ¿sí o no? Los conciertos están llenos. Y ahí uno salta y brinca, y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Dios te alegre. Pero los cultos de oración, y yo lo digo porque en el pasado, en los lugares donde yo me congregaba, siempre que decían un día al mes, un día al mes vamos a orar juntos como iglesia. No sé por qué, pero se cuentan muchas de las veces las personas que llegaban con los dedos de la mano, hermano, ¿verdad? Pero aquí a estos cristianos nuevos les dijeron, tienen que aprender la doctrina, a tener comunión unos con otros, y en las oraciones. Vamos a mirar otro pasaje, Hechos capítulo 4, hermano, por favor, versículo 17, Hechos capítulo 4, verso 17. Ahora, fíjate, les estoy hablando del libro de los Hechos, de la iglesia cuando comenzó, hermano. Es decir, cuando Jesús ya no está con los discípulos y les dice, ya los he instruido, les he dicho lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, les di ejemplo, ahora ustedes háganlo. Hechos capítulo 4, verso 17, solo para hablarles rápido del contexto. Los apóstoles estaban predicando, los líderes de Israel los arrestan, hermano, y los amenazaron. Vamos a leer Hechos 4, 17, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, miren, los amenazaron, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No te los amenazan y les dicen, no queremos que a ningún hombre les hable en el nombre de Jesús. No queremos que mencionen a ese nombre. Dice, hermano, el verso 23, para avanzar. Los amenazan, pero no les pudieron hacer nada porque dice que las autoridades judías le tenían miedo al pueblo por un milagro que habían hecho. Verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, es decir, vinieron con los demás discípulos que ya había, dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Note el 24 lo que hicieron. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, es decir, oraron juntos, hermano. Ahora, antes de seguir leyendo, quiero preguntarles a ustedes. Supongamos que las autoridades aquí a nosotros nos amenazan y nos dicen, les queda prohibido enseñar la Biblia. No quiero que ni siquiera mencionen el nombre de Jesús. No quiero que le hablen a sus vecinos, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Les queda prohibido reunirse en ese lugar y hablar de la Biblia o hablar de Jesús.
Supongamos que yo les dijera, hermano, vamos a reunirnos a la secreta, un ejemplo, en un lugar, y vamos a orar a Dios. Yo les pregunto, ¿qué deberíamos de haber orado? ¿Qué deberíamos de orar? Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, hermanos, nos han amenazado las autoridades y nos han prohibido claramente hablar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Y si yo le digo, ¿qué le pedimos a Dios, hermano? ¿Qué cree usted que diríamos? Siendo sinceros, hermano. Orar por ellos. O que nuestra hermana dice, bueno, hay que orar por las autoridades, ¿verdad? Que nos lo prohibieron. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Qué vendría usted a decirme, hermano? Pues elevemos esta oración a Dios y en la oración pidámosle esto. ¿Qué pediríamos? A ellos les dicen claramente, les queda prohibido. No los queremos volver a ver en las calles hablándole a ninguna persona en el nombre de Jesús. Dice nuestra hermana Gris, yo hubiera, en la oración que hubiéramos hecho juntos, pues yo propondría que oremos por las autoridades. Bueno, está bien. ¿Alguien más o nadie se atreve a dar su opinión? Pues para que quiten eso, por ser libres. Orar para que quiten eso. Bueno, vamos a leer y vamos a mirar qué pidieron los cristianos cuando se reunieron juntos, hermano. Dice el verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira, los cristianos están dando la queja a Dios, ¿verdad? Mira, Señor, sus amenazas, le dicen. Pero note lo que le piden. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo, hermano, en otra traducción dice con valor. A mí me llama la atención la oración que le hicieron a Dios. Porque yo, siendo sincero, yo meditaba y dije, yo creo que le diríamos, Señor, usted sabe todas las cosas. Su misma palabra dice que nos sometamos a las autoridades nos están prohibiendo, queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. No, evítanos el sufrimiento porque somos tus princesos. Un ejemplo, yo así no me imaginaba. Estos no pidieron eso. Ellos le dicen, Señor, danos valor para predicar tu palabra. En otras palabras dijeron, pues que si nos arrestan, porque la amenaza ya estaba, si nos arrestan, que nos arresten, pero con valor. Vamos a hablar. Si esto nos cuesta, en otras palabras están diciendo esto, hermano, si nos cuesta la muerte, que nos maten, pero vamos a hablar. Dice el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es decir, le dicen, Señor, pues nosotros vamos a predicar y vamos a arriesgar la vida, pero tú respáldanos. Haga milagros, Señor, para que miren que usted está con nosotros. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, Dios respondió. ¿Se recuerda que dijo Jesús? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra y piden, mi Padre les va a dar una respuesta. En Pentecostés se unieron, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí los amenazan, se reúnen para orar, oran todos lo mismo, todos pidieron lo mismo, hermano. Todos estuvieron de acuerdo en decir, denos valor, Señor. Y dice que vino respuesta del cielo y todos, dice, predicaban, continuaron predicando con valor, con denuedo. Ahora, yo le estoy citando estos ejemplos, hermano, porque yo quiero que usted y yo entendamos que verdaderamente cuando oramos juntos, cosas suceden, hermano. Y si no hemos visto, pues yo le diría, hagamos la prueba. Ahora, no es que vamos a tentar a Dios, no me refiero a eso, sino si no hemos visto, comencemos a comprometernos a orar juntos. Quizás no le estoy diciendo que todos los días, pero hagamos la prueba de, como iglesia, dedicar tiempo para orar juntos. Yo le aseguro que cosas pasarían, se lo puedo asegurar.
Vamos a mirar otra porción, hermano. Esta porción, bueno, en lo personal, cada que yo la leo, me causa un poquito de gracia, hermano. Hechos capítulo 12, hermano, por favor. Hechos capítulo 12. Y ahorita le voy a decir por qué me causa un poco de gracia cada que leo esta porción. Hechos capítulo 12, verso 1. Y si está ahí, por favor, dígame amén, hermano. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, note cómo estaban las cosas, hermano. En ese tiempo estaba difícil ser cristiano. En ese tiempo ser cristiano era, hermano, casi firmar tu muerte, hermano. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Yo leo eso y me da tristeza. Dos de los apóstoles. Imagínense, yo me puedo pensar cómo se habrá sentido Juan apóstol cuando supo que a su hermano lo decapitaron por ser cristiano. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, y cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5, note: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? A Dios por él. Mire, viene Herodes, arresta a Jacobo, lo decapitan, ordena que lo decapiten, lo matan. Y Herodes, hermano, no tenía la aprobación del pueblo judío. Los judíos lamentablemente no querían a los cristianos. Cuando Herodes mira que los judíos se pusieron contentos que habían decapitado a un seguidor de Jesús, a Jacobo, dice que entonces procedió a arrestar a Pedro también. O sea, dijo: los judíos que no me quieren se ponen contentos cuando yo hago esto, entonces digo, pues voy a agarrar a otro. Pone a Pedro en la cárcel, hermano, y pues ahora sí, como diciendo, lo voy a dejar para el siguiente día. Pedro está en la noche en la cárcel custodiado, hermano, pero dice el verso 5: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, hermano. Entonces note cómo los cristianos estaban reunidos, estaban juntos, estaban orando, unánimes, hermano, poniéndose de acuerdo en una misma petición. Ahora, quiero preguntarles, hermano, vamos a dar un poquito la mente. ¿Qué cree usted que la iglesia estaba pidiendo por Pedro, hermano? Dígame algo usted. Libertad. ¿Qué algo más pudieran haber estado pidiendo la iglesia? Porque mire, ya a Jacobo lo mataron. Yo le aseguro que probablemente Pedro dijo: de esta no paso. Nuestra hermana dice: la iglesia probablemente lo más seguro que estaban pidiendo por su libertad. ¿Qué más se imaginan, hermano? Yo me imagino que probablemente, si ya no la libertad, quizás decían: bueno, Señor, pero por lo menos dele valor a Pedro para valientemente enfrentar la muerte. Porque usted sabe, hermano, que uno puede ser cristiano, pero a la hora de la hora la persona puede hasta negar la fe, ¿sí o no? ¿Puede pasar eso, sí o no? Negar la fe, negar a Cristo. Yo me imagino que se decía: Señor, pues ya Herodes se aventó a Jacobo, la misma suerte va a correr Pedro. Le pedimos para que la fe de Pedro, Señor, no mengue, que muera como verdadero cristiano. No nos dice exactamente lo que estaban pidiendo, pero rápidamente nos dice la palabra de Dios que Dios envió a un ángel, hermano, y liberaron a Pedro de la cárcel. Note, por la oración que estaban haciendo los hermanos, los cristianos. Y esto es lo que le digo que me da un poquito de gracia, porque mire, hermano, el versículo 13, hermano. Entonces Pedro sale de la cárcel, un ángel lo liberta, hermano, y en el versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, es decir, Pedro llega donde están reunidos orando por él, hermano, donde están los cristianos juntos orando por Pedro. Pedro es liberado, y en el verso 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Note la respuesta de los cristianos, de los hermanos que estaban orando por él. Dice: y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron a la muchacha, hermano? Mire, Pedro empieza a tocar. Una muchacha
muchacha va y dice, ¿quién es? Soy Pedro. Dice que la muchacha de gozo ni siquiera le abrió, hermano. La muchacha se emocionó, que fue corriendo adentro y les dice, Pedro está allá afuera. Y la respuesta de los cristianos es, ¿estás loca? Pero no te continuamos. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué me da a entender eso? Que no creían, hermano. Y yo leo esto y yo digo, ¿no nos pasa a veces así que estamos pidiendo algo y a la misma vez no creemos que Dios lo va a hacer? Ellos probablemente le estaban diciendo, Señor, libera a tu siervo Pedro. Él es tu siervo, Señor. Necesitamos que Él esté aquí. Y cuando Dios lo liberta, mis amados hermanos, entonces viene la muchacha a darle la noticia y no le creía. Le dijeron que estaba loca, le dijeron que era su ángel. Pero dice el verso 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, es decir, con la boca abierta, maravillados. No creían, hermano. Pero a lo que voy, hermano, es que la iglesia oró juntos, los cristianos oraron juntos cuando el apóstol Pedro fue arrestado. Pues yo vuelvo y repito, queremos ver cosas, pero no queremos hacer lo que ellos hacían también. Un pasaje más, hermano, ahí mismo, Hechos capítulo 13. Note lo que sucedió cuando los cristianos estaban orando juntos. Algo sucedió, hermano. Dice Hechos capítulo 13, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En una ocasión está la iglesia reunida, están orando, hermano, están en ayuno y están orando al Señor. Y el Espíritu Santo de Dios ahí les hizo un llamado, hermano, un llamado misionero a Pablo y a Bernabé. Pero ¿cómo estaban los cristianos? Orando. Entonces, si nosotros queremos ver, hermanos, si nosotros queremos que úsame, Señor, pero no oramos, ¿en qué área nos va a usar? ¿Cómo nos va a usar, hermano? Pero si como iglesia comenzamos juntos a orar, juntos a buscar el rostro del Señor, juntos a humillarnos, juntos a pedir a Dios, hermano, yo les aseguro que vamos a mirar cosas grandes de parte de Dios. Se los aseguro, hermano. Mire, hace un tiempo estuvimos aquí, estábamos teniendo un ayuno por mes general los días sábados. Algunos probablemente pudieron venir. Estuvimos un buen tiempo así. No sé de los que están aquí que pudieron venir en ese tiempo, no sé ustedes, pero yo en esos días, hermano, fíjense, era una vez al mes, era un ayuno general al mes. Los sábados veníamos aquí. Y aquí estábamos desde temprano, solo orando, cantando. Aquí poníamos varias peticiones, orábamos por la iglesia, orábamos por la vida espiritual, orábamos por los matrimonios, orábamos por nuestros familiares inconversos, orábamos por la gente inconversa. Orábamos un buen rato aquí, hermano. Y yo bien me recuerdo en esos días, yo puedo decirles que tanto en mi vida personal o en mi vida espiritual, fue de gran beneficio eso que estábamos haciendo, hermano. Y eso que lo hacíamos una vez al mes. Y no solamente yo lo miré en mí, sino que yo miré en esos días también cómo en la iglesia empezaron a mirar resultados. Ahora, por A, B, C de razón, paramos de hacerlo. Y no tiene caso el decir, pues fue por esto, fue por lo otro, fue por culpa de esto. No. Pero el punto es que lo que yo les quiero decir es que si estamos leyendo esto, si verdaderamente creemos, ahora, yo le digo algo, hermano, si usted verdaderamente cree que cosas suceden cuando juntos oramos, yo le digo a usted decir, hermano, yo quiero que lo hagamos. Si usted cree que cosas suceden. Si no creemos, hermano, entonces como no creemos, entonces no consideramos que vale la pena el esfuerzo, por así decirlo, ¿verdad? Pero si en verdad creemos, era para que dijéramos, hermano, pues
Tenemos que, si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Tenemos que orar juntos. Todos nosotros tenemos necesidad, hermano. Qué lindo es, hermano, que oremos mutuamente, que oremos unos por otros, que nos pongamos de mutuo acuerdo, que aquí juntos pudiéramos venir y que usted diga: yo tengo esta necesidad, yo tengo esta petición, esto que tengo en mi corazón y le estoy pidiendo a Dios que me dé una respuesta, y que los demás nos podamos unir en su necesidad, hermano, en su petición, en su oración, y que juntos, hermano, oremos. Ahora, ya para terminar, hermano, ¿por qué se complace Dios cuando oramos en comunión con otros creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le pidió a sus discípulos que oraran con Él? ¿Por qué Jesús nos dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo, cualquier cosa aquí en la tierra yo les voy a contestar? Porque Dios se siente honrado, hermano, cuando se unen varias personas que ejercen fe y que confían en Él. Es decir, hermano, ahora, escuche bien, no estoy diciendo que si usted ora usted solo, o que si usted tiene fe, no estoy diciendo que no por eso no va a recibir una respuesta de Dios. No, si Dios mira a un hombre, una mujer con fe, Dios le da una respuesta, hermano. Pero yo le aseguro que Dios se siente honrado cuando mira a 2 o a 3 o a 5 o a 10 personas, que los 10 dicen: tenemos fe en nuestro Dios, confiamos en nuestro Dios. Y que esas 5 personas, 10 personas, 30 personas, hermano, en una misma fe, oren, hermano. Dios se siente honrado cuando un grupo de personas oran y le dicen: tenemos fe en usted, Señor. Pero no solamente eso, hermano. Al orar unos con otros, escuche bien, mostramos unidad. Es llegar a estar de acuerdo en una o varias necesidades. Y Dios se complace en eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira que como miembros de su familia, que como hermanos en Cristo, hermano, hacemos algo que es un gran problema en el ser humano, y es el egoísmo. El egoísmo. ¿Sabe lo que es el egoísmo? En pensar en yo, en mí. Cuando oramos juntos, hermano, yo estoy diciendo, un ejemplo, si usted tiene una petición, yo estoy diciendo: yo voy a elevar mi voz, yo voy a poner mi fe en Dios por tu petición, por tu necesidad. Que si usted está sufriendo, al yo orar con usted por su necesidad, por su sufrimiento, yo estoy diciendo: yo me identifico con tu dolor. Tu dolor es mi dolor. Tu sufrimiento es mi sufrimiento, y eso me lleva a clamar por ti y juntamente contigo. Y Dios se complace en esa unidad, hermano. Dios se complace cuando nos mira que nos ponemos de acuerdo, hermano, cuando yo muestro interés por sus necesidades de usted, sus peticiones de usted, y cuando Dios mira que usted muestra interés, hermano, preocupación por mis necesidades, hermano, por mis sufrimientos. Eso complace a Dios. Eso le agrada a Dios, hermano. Porque el mundo está lleno de egoísmo. Mientras a mí me esté yendo bien, dice allá afuera, pues al otro que se lo lleve el tren. ¿Qué me importa, verdad? Mientras no sea yo. Pero nosotros le decimos a Dios: Señor, Él es mi hermano, ella es mi hermana. Su dolor es mi dolor, Señor. Y yo me identifico con el dolor, con el sufrimiento. Señor, esa petición por la cual mi hermana ha derramado lágrimas, yo me uno en mutuo acuerdo con él o con ella. Y te pido, Señor, una respuesta para mi hermano, para mi hermana. Dios se complace en esas cosas, porque ahí Dios mira nuestra unidad. Mire, porque podemos tener diferencias en algunas áreas, hermano. En algunas áreas pensar diferente, pero cuando unimos en mutuo acuerdo, le estamos diciendo a Dios: Señor, tenemos la madurez para hacer a un lado ciertas diferencias que quizás como cristianos, como personas tenemos, ¿verdad? Pero también, Señor, nos estamos uniendo con nuestros hermanos. Mutuo acuerdo por las mismas peticiones, por las mismas necesidades. Y eso complace a Dios, y por eso Jesús dice: si se ponen de mutuo acuerdo en la tierra, nuestro Padre nos va a dar una respuesta, hermano. Vamos a irle dejando hasta aquí, hermano. Entonces les puse yo varios ejemplos de cómo Jesús mismo pidió a sus discípulos que oraran con Él. La iglesia oraban constantemente juntos, hermano. Se reunían y juntos hacían oraciones.
Y si usted se fijó, hermano, cada que ellos oraron, Dios respondió. Dios les dio una respuesta. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Dios bendiga la vida de las personas que lleguen a mirar este video. Espero en Dios si usted es cristiano. Espero en Dios si está sirviendo ya en una congregación, que si tienen cultos de oración o grupos de oración, que apoye, que participe, que busque del Señor y que el Señor les dé una respuesta si tienen alguna necesidad. Dios bendiga sus vidas.